Continuamos, chicos, con las tareas del día de hoy, jueves 11 de marzo, y tenemos la clase de ciencias naturales y el tema reino vegetal. Tenemos que las plantas tienen ciertas características. Ya anteriormente vimos los reinos, pero vimos a grandes rasgos el hongo, reino protista, reino monera. Ahora nos corresponde el reino vegetal, que lo vamos a ver todo porque ya abarca muchas más características. Son pluricelulares. Recordemos, cuando hablamos de pluricelular, quiere decir que tiene varias células. También dice que son capaces de fabricar su propio alimento, es decir, que son autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que fabrican su propio alimento. Luego tenemos que por medio de la fotosíntesis, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Viven fijas al suelo, no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. Esta es una característica que las plantas no poseen, sistema nervioso ni órganos. Pero a pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante algunos estímulos, como la luz, el agua, por ejemplo, etc. Según su reproducción, las plantas se clasifican en plantas con reproducción por esporas, por semillas. Por esporas dice que se encuentran las briófitas, que son los musgos y hepáticas, y las plantas pteridófitas, que son los helechos. Estas plantas primitivas, porque son muy antiguas, dependen de agua para su crecimiento y reproducción. O sea, si no tienen agua, automáticamente fallecen. Si ustedes se dan cuenta, cuando riegan una planta, no la riegan constantemente. En cambio, estas siempre deben de tener agua. Las plantas por reproducción por semillas, también llamadas plantas superiores, se dividen en dos, en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas, como las gimnospermas, ambas poseen raíz, tallo, hojas y flores, pero las angiospermas poseen fruto. Estas se reproducen por semillas que se encuentran en el interior del fruto. Las angiospermas. En cambio, las gimnospermas, como les comentaba, también tienen raíz, tallo, hojas y flores, pero no tienen fruto. Son las flores las que producen las semillas y estas no se encuentran encerradas. Por lo general se encuentran desnudas en el interior de un cono o piña. Vamos entonces a dibujar un ejemplo de cada una de estas cuando ustedes vayan copiando la información. Entonces tenemos acá la información ya copiada. Recuérdense colocar la fecha, el título y marginar. Sobre todo marginar, por favor, que he estado revisando algunos trabajos y no vienen con margen. Y es algo que siempre les repito y que se les envió en las instrucciones generales que deben de marginar. Y subrayamos el título. Copiamos la información, clasificación de las plantas según su reproducción, y aquí tenemos los ejemplos. Luego, el ejercicio. El ejercicio dice responda. ¿Qué significa que las plantas son autótrofas? Ya anteriormente se los había comentado y dijimos que significa que producen su propio alimento. ¿Quiere decir eso? Autótrofas. Luego dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características que las plantas no poseen? Ya usted lo busca en su información, no quiere decir que lo investigue porque ya acá lo tiene. Busca, lee su información y contesta sus preguntas, que serían 5. Ya respondimos una. La tercera, según su reproducción por semillas, ¿cómo se clasifican las plantas? ¿Cuáles son las plantas briófitas? O sea, ¿cuáles son los ejemplos? Y las plantas son pluricelulares o unicelulares. Usted contesta que son estas dos plantas, recordando que pluricelulares, que tienen muchas células, y unicelulares, que poseen solamente una. Aprovechando el espacio de ciencias naturales, les voy a hacer una observación en cuanto a las lecturas. Por favor, usted debe de copiarla como aquí aparece.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un poema y usted no lo puede copiar en forma de párrafo, porque cada una de estas líneas son versos y por eso deben de ir escritas de esta forma. Por favor, entonces, a la hora de copiar, no me copie todo esto junto como párrafo, sino como aquí aparece. A la hora de la tarde, viene un gigante a pensar, junto al mar que mucho suena, medita, sordo a la mar. Entonces, así como aquí aparece, así lo copia usted, por favor.